Mi padre levantó su copa de champán de cristal en la cabecera de aquella mesa de banquete que parecía no tener fin. Su voz grave y potente se extendió por todo el enorme salón del club privado en Savannah, Georgia, cortando el murmullo de la gente. Era una voz acostumbrada a imponerse en juntas de negocios, en enormes obras de construcción y prácticamente en cualquier lugar al que hubiera entrado durante los últimos 40 años. Los enormes candelabros sobre nuestras cabezas bañaban el salón con una luz dorada y lujosa. Frente a nosotros estaba reunida buena parte de la gente más poderosa de la ciudad, políticos ambiciosos, empresarios de bienes raíces sin escrúpulos y mujeres y hombres de la alta sociedad que cuidaban hasta el último detalle de su apariencia. Todos guardaban silencio y escuchaban cada palabra de mi padre como si estuvieran frente a un hombre dando un discurso sagrado. Él sacó orgulloso el pecho debajo de su smoking negro hecho a la medida y dirigió la mirada hacia su hija favorita. Mi hermana menor, Camila, estaba sentada justo a su derecha. Tenía una mano apoyada suavemente sobre su vientre, que apenas comenzaba a notarse, y llevaba un vestido de seda carísimo que brillaba con cada movimiento. Esta noche, anunció mi padre, bajando la voz hasta darle un tono profundamente emotivo, algo que casi nunca hacía. Celebramos el comienzo de una nueva etapa. El regalo más grande que un hombre podría recibir. El bebé de tu hermana será el primer nieto de la familia, el heredero que hemos estado esperando para continuar con nuestro legado. El salón se llenó de aplausos educados. El sonido de los anillos de diamantes chocando contra las copas de cristal resonó por las paredes. Yo estaba de pie, casi escondida al fondo del salón, detrás de unas pesadas cortinas de terciopelo. Dentro de mi bolsillo apretaba con tanta fuerza una pequeña memoria USB que sus bordes se me clavaron en la palma y hasta me sacaron una diminuta gota de sangre. Mi padre esperó tranquilamente a que los aplausos terminaran, disfrutando de toda aquella admiración. Pero entonces, para mi sorpresa, levantó la mirada y recorrió el enorme salón. Pasó por encima de los inversionistas, de los arreglos florales y de todas aquellas personas importantes, hasta encontrarme directamente con la mirada. Después levantó su copa hacia mí. Fue un gesto pequeño, pero lleno de desprecio, como el que alguien le hace a un empleado que no está cumpliendo con su trabajo. ¿Y tú, Sloan?, preguntó en voz alta, con una sonrisa burlona en los labios. Su voz resonó bajo el techo abovedado y las palabras llegaron hasta las casi 300 personas presentes. ¿Cuándo será tu turno? No nos hagas esperar demasiado. Camila soltó una risita burlona que me heló la sangre. Mi madre, Vivian, sentada junto a él, me lanzó una mirada dura y de advertencia. Sin decir una sola palabra, me estaba ordenando que asintiera, sonriera y siguiera interpretando el papel de la hermana mayor soltera y sin hijos, como si eso fuera todo lo que había logrado en la vida. La pregunta de mi padre me golpeó como si me hubiera dado un puñetazo en el pecho. Estaba celebrando a un bebé que todavía no había nacido y presumía un embarazo de 4 meses como si fuera su primer nieto. Pero mi hijo, Jasper, existía, estaba perfectamente vivo y acababa de cumplir 10 meses. En ese mismo momento, estaba en una habitación de hotel a menos de 8 kilómetros de distancia. Yo había sido borrada por completo del árbol familiar. Ahí estaba, sintiendo en la mano el frío borde metálico de la memoria USB, sabiendo que en menos de 5 minutos lo que había dentro de ese pequeño dispositivo podía hacer pedazos todo el imperio de mi familia. Pero para entender cómo una familia con una reputación intocable en el mundo de los bienes raíces terminó destruida en una sola noche. Primero tienes que conocer las décadas de humillaciones silenciosas que fueron construyendo poco a poco esta pesadilla. Durante 31 años fui la hija invisible. Era ingeniera estructural y me había mudado miles de kilómetros, hasta Denver, Colorado, únicamente para alejarme del ambiente tóxico y obsesionado con las apariencias de mi familia. Pasé gran parte de mi vida analizando muros de carga y calculando cuánto peso podía soportar una cimentación de concreto antes de romperse. Lo irónico es que nunca logré descubrir cómo evitar que mi propia familia me destrozara por dentro. Si entraras al museo de mi infancia, encontrarías una colección interminable de momentos en los que mis padres elegían a Camila por encima de mí. El recuerdo más grande estaría dedicado a mi graduación universitaria. Todavía recuerdo aquel calor insoportable de mayo. Yo estaba sudando dentro de mi pesada toga negra y abrazaba con orgullo mi título de ingeniería civil.
Había pasado 4 años desvelándome, resolviendo problemas de cálculo que parecían imposibles y esforzándome por cada una de mis calificaciones. Busqué entre la gente hasta encontrar a mis padres. Mi papá llegó 20 minutos tarde. Se sentó hasta atrás, pasó casi toda la ceremonia mirando su celular y se fue antes de que yo siquiera subiera al escenario por mi diploma. Más tarde lo llamé desde el estacionamiento, completamente sola y tratando de contener las lágrimas. Él, como si nada, me dijo que tenía que regresar antes porque Camila daría una conferencia de prensa para anunciar su nuevo puesto como directora de comunicación de su empresa. Mi logro quedó de lado por una simple sesión de fotos. Después estuvo aquel incidente con la maqueta arquitectónica de la preparatoria. Pasé 3 semanas enteras construyendo un modelo a escala de un puente colgante para una competencia estatal. Me había quedado perfecto. Estaba hecho con cientos de pequeñas piezas de madera de balsa, pegadas una por una con muchísimo cuidado. La noche anterior al concurso, Camila tenía 15 años y estaba furiosa porque no podía usar la mesa del comedor para pintarse las uñas. Así que, sin pensarlo 2 veces, empujó mi maqueta hasta tirarla al suelo. Se hizo pedazos sobre la madera. El sonido de aquellas pequeñas piezas rompiéndose todavía vive en mi memoria. Caí de rodillas llorando, tratando desesperadamente de juntar los pedazos del puente. En ese momento entró mi mamá. Pero no regañó a Camila. Primero miró mi dedo, que estaba sangrando. Después miró los zapatos de mi hermana y suspiró. Sloan, limpia este desastre, me dijo con frialdad. Casi le cae pegamento a los zapatos de tu hermana. Además, no debiste dejar tu juguetito en medio de la casa. Pero la verdadera humillación llegó con la regla que terminó definiendo por completo la dinámica de nuestra familia, el fideicomiso familiar. Mi abuelo había dejado establecido un fondo de $5 millones. La condición era muy clara. La intención original era asegurar el futuro de la familia, pero cuando mi papá tomó el control, le agregó una condición mucho más cruel y tradicional. El fideicomiso solo pasaría a los hijos considerados legítimos, es decir, a los que nacieran dentro de un matrimonio reconocido por la alta sociedad y que ayudara a mantener la buena imagen de la familia. Como yo me había ido de Savannah y me había negado a casarme con un político adinerado de la ciudad, porque en cambio me había enamorado de un paramédico de rescate aéreo. Mi familia empezó a verme en silencio como una decepción. Mi forma de vivir simplemente no encajaba con la imagen que querían proyectar. Durante 31 años me tragué todo ese dolor. Aprendí a levantar muros de concreto alrededor de mi corazón. Me repetía que no los necesitaba. Tenía una carrera exitosa diseñando pasos elevados para carreteras. Tenía a Nolan, mi esposo, un hombre que pasaba sus días subiendo a helicópteros para salvar vidas. Un hombre que tenía más honestidad y valores en un solo dedo que toda mi familia junta en sus cuentas bancarias. Pensé que ya era inmune a su rechazo. Pero el embarazo tiene una manera muy extraña de cambiarte. Cuando ves esas 2 líneas rosas en una prueba de plástico, algo dentro de ti se rompe. Es como si de pronto se agrietara todo el cemento que habías usado durante años para proteger tus sentimientos. Tenía 31 años y estaba en el baño de nuestra casa en Denver, una mañana de martes en plena nevada, mirando fijamente la prueba. Nolan me rodeó con sus fuertes brazos y escondió el rostro en mi cuello. Sus hombros temblaban de alivio. Llevábamos más de un año intentando tener un bebé y habíamos pasado juntos por esa tristeza silenciosa de ver un resultado negativo una y otra vez. Y justo en ese momento, a pesar de todo lo horrible que mi familia me había hecho, pensé que un bebé podía cambiar las cosas. Pensé que aquella nueva vida, tan inocente, podía sanar de alguna manera las grietas que llevábamos años arrastrando como familia. De verdad lo creí. ¿Había cometido el error más grande de mi vida al intentar acercarme a ellos una última vez? ¿Cuántas veces tenemos que tocar una estufa caliente para aceptar que siempre nos va a quemar? La mañana en que supimos que Jasper venía en camino, la nieve caía con fuerza afuera de nuestra ventana. Las calles de Denver estaban cubiertas por una capa blanca y tranquila. Todo se sentía como un nuevo comienzo. Me senté en la orilla de la cama. Me temblaban tanto las manos que apenas podía desbloquear la pantalla de mi celular. Entonces sentí una necesidad enorme de hacer algo que sabía que podía salir mal. Necesitaba contarle a mi papá.
Sé perfectamente lo absurdo que suena para cualquiera que conozca mi historia. Si alguien hubiera visto todo lo que había pasado entre nosotros, seguramente se preguntaría por qué todavía me importaba su opinión. Pero yo quería que mi papá supiera que iba a convertirse en abuelo. Quería escuchar de su propia voz que estaba orgulloso de mí. No me atrevía a llamarlo directamente. El recuerdo de mi graduación seguía ahí, como un fantasma susurrándome que probablemente me mandaría al buzón de voz. Diría que estaba en una junta y terminaría arruinando uno de los momentos más felices de mi vida. Así que llamé a mi mamá. Vivian contestó al tercer tono. Sloan, dijo con esa voz amable y perfectamente ensayada que siempre usaba cuando quería quedar bien con las esposas de los concejales de la ciudad. ¡Qué sorpresa! ¿Todo está bien por allá con este frío tan fuerte? Sí, mamá, respondí, aunque mi voz tembló un poco y sentí que las lágrimas volvían a acumularse en mis ojos. Estoy embarazada. Nolan y yo acabamos de enterarnos esta mañana. Ya llevamos 12 semanas. El doctor dice que todo está perfecto. Del otro lado hubo una pausa. Un silencio breve, pero demasiado largo para sentirse normal. De esos silencios que hacen que se te hunda el estómago. Entonces mi mamá soltó un suspiro sorprendido, casi teatral. ¡Ay, corazón! ¡Qué noticia tan maravillosa!, dijo, elevando la voz como si estuviera tratando de demostrar lo feliz que estaba. Estoy increíblemente feliz por ustedes, un bebé. Dios mío. Tengo que decírselo a tu padre de inmediato. ¿Puedo hablar con él?, pregunté. De repente volví a sentirme como una niña pequeña, buscando aunque fuera un poquito de atención. ¿Está en la casa? Oh, cariño, está enterrado en el trabajo, respondió con un tono de profunda preocupación, como si estuviera tratando de protegerme. Hoy tiene reuniones una tras otra con la Junta de Planificación Urbana. Y tú sabes perfectamente cómo se pone cuando lo interrumpen durante una negociación complicada. Déjamelo a mí, ¿sí? Yo se lo contaré durante la cena, cuando esté tranquilo, con una copa de vino y sin prisas. Después haré que te llame mañana a primera hora. Va a estar encantado, Sloan. Déjame preparar el terreno para ti. Acepté. Colgué, abracé fuerte a mi esposo y esperé hasta la mañana siguiente. Me desperté a las 5 de la mañana, hora de Denver, sabiendo que en Savannah ya eran las 8. Quité el celular del modo silencioso y subí el volumen al máximo. Incluso me lo llevé al baño mientras me bañaba y lo dejé con cuidado junto al lavabo para no perderme ni una sola llamada. Después lo puse justo en medio de mi escritorio de trabajo. Mientras intentaba revisar los planos estructurales de un nuevo proyecto de carretera, no podía dejar de mirarlo. Pasó la mañana. Luego llegó la tarde. El sol se escondió detrás de las montañas rocosas y las sombras empezaron a cubrir lentamente mi oficina. Pero el teléfono nunca sonó. Al tercer día sin recibir ninguna llamada, esa sensación que conocía demasiado bien empezó a regresar. Era como si aquella vieja herida de ser la hija que nunca importaba estuviera subiendo otra vez por mi garganta, robándome poco a poco la felicidad por mi embarazo. Intenté justificarlo. Me repetí que mi papá simplemente era un hombre demasiado metido en su trabajo y con muy poca capacidad para expresar sus emociones. Tal vez no sabía cómo reaccionar ante la idea de convertirse en abuelo. Me dije que no lo hacía con mala intención, que quizá era simplemente una forma de pensar propia de su generación. No quería dejar que eso me afectara. No esta vez. Porque ya no se trataba solamente de mi orgullo herido. Ahora también estaba de por medio mi bebé. Respiré profundamente, aunque me temblaba un poco el cuerpo, y marqué directamente a la oficina de mi papá. Contestó de inmediato su asistente ejecutivo, Wallace, un hombre que llevaba trabajando allí desde que yo era adolescente. Sterling Comercial Real Estate. Soy Wallace, ¿con quién desea hablar? Hola, Wallace. Soy Sloan, ¿está mi papá? Wallace sonó realmente sorprendido al escucharme, pero en cuanto mencioné a mi padre, su tono cambió. Me puso en espera unos segundos. Cuando regresó a la línea, su voz sonaba tensa e incómoda. Sloan, lo siento mucho. Justo acaba de entrar a la sala principal de juntas, ¿quieres que te devuelva la llamada? Por favor,
Dile que es importante, Wayase. Es algo personal, no tiene nada que ver con el trabajo. Nunca me llamó. 2 días después volví a intentarlo. Estaba jugando golf. La semana siguiente llamé otra vez y me dijeron que había viajado a Atlanta para revisar una propiedad comercial. Dejé mensajes detallados en su buzón. También le mandé correos largos y sinceros, incluso con las últimas fotos del ultrasonido. Le contaba cómo estaba creciendo el bebé y hasta le describía sus diminutos dedos de las manos y de los pies. No recibí ni una sola respuesta. Los fines de semana llamaba a mi mamá llorando, completamente lastimada. Y ella hacía perfectamente su papel de mediadora, tratando de suavizar la ausencia cada vez más dolorosa de mi papá. Sloan, por favor, no te lo tomes personal, me decía, soltando un suspiro largo y cansado. El mercado de bienes raíces comerciales está pasando por un momento muy difícil. Tu padre está trabajando más de 80 horas a la semana solamente para mantener estable la empresa. Le enseñé la foto del ultrasonido. Te lo prometo. Hasta sonrió muchísimo. Pero ya sabes cómo son los hombres de su generación. No saben cómo expresar lo que sienten por un bebé hasta que lo tienen frente a ellos. Tenle un poco de paciencia, cariño. Él te quiere. Yo quería creerle. De verdad quería. No tenía idea de que, mientras yo lloraba al teléfono, mi mamá estaba colocando los primeros ladrillos de un muro invisible alrededor de mi papá. Tampoco sabía que estaba interceptando mis correos, borrando mis mensajes de voz y haciendo todo lo posible para que mi nombre prácticamente desapareciera de aquella casa. Estaba jugando conmigo un juego cruel y retorcido, y yo estaba perdiendo sin siquiera saber cuáles eran las reglas. Si alguna vez has sentido ese peso en el pecho mientras miras un teléfono que nunca suena y te preguntas por qué nunca eres suficiente para las personas que deberían quererte, entonces sabes lo difícil que puede ser soportarlo. Yo apenas podía mantenerme en pie emocionalmente. Durante los meses siguientes llamé exactamente 11 veces a la oficina de mi papá. Y cada vez me encontraba con el mismo muro. Wayase me daba alguna explicación educada, desviaban mi llamada o simplemente terminaba frente a un buzón de voz del que jamás recibía respuesta. Ese rechazo constante estaba acabando conmigo por dentro. Estaba contaminando lo que deberían haber sido los meses más felices de mi vida. La tensión empezó a afectar hasta mi cuerpo. Dormía cada vez peor, la ansiedad estaba siempre al máximo y la alegría que debería haber sentido durante mi embarazo quedó cubierta por una sombra pesada de rechazo familiar. El momento en que todo se rompió llegó de una manera brutal durante la semana 28 de mi embarazo. Era jueves por la noche. Yo estaba en la cocina, cortando verduras para preparar un guiso de pollo, mientras escuchaba el sonido tranquilo del refrigerador. De repente, sentí un dolor intenso y cegador en la parte de atrás de la cabeza. Fue tan fuerte que parecía que alguien me había golpeado directamente. Mi vista se nubló de inmediato y empecé a ver manchas negras moviéndose rápidamente frente a mis ojos. Sentí una presión terrible en el pecho, como si una banda de hierro me estuviera apretando las costillas. Las piernas dejaron de sostenerme y la rodilla se me dobló. El cuchillo se me resbaló de la mano y cayó al piso con un fuerte golpe. Nolan acababa de llegar después de un turno agotador de 12 horas en la base de ambulancias aéreas. Todavía llevaba las botas pesadas y el uniforme de vuelo cuando soltó sus cosas y corrió hacia mí. Me alcanzó justo antes de que golpeara el piso de madera. En menos de 20 minutos ya estábamos en urgencias. Las luces blancas y fuertes del hospital me lastimaban los ojos mientras las enfermeras corrían alrededor de mi cama. Los monitores sonaban sin parar, marcando un ritmo rápido y aterrador. Mi presión arterial se había disparado hasta un nivel peligrosamente alto. La obstetra de guardia tenía el rostro serio. Sospechaban que tenía preeclampsia severa, una complicación que podía poner en peligro tanto mi vida como la del bebé si no lograban controlarla a tiempo. Necesitamos conocer de inmediato todo su historial médico, dijo el doctor, mirando directamente a Nolan. Su voz era urgente. Sobre todo los antecedentes de la familia materna, hay casos de preeclampsia, problemas de coagulación o insuficiencia cardíaca a temprana edad en su madre o en sus abuelas. Necesitamos saberlo antes de administrarle ciertos medicamentos para estabilizarla. Yo estaba demasiado mareada para hablar.
Me zumbaban los oídos y apenas podía mantener los ojos abiertos. Nolan sacó su celular, salió al pasillo y llamó a mi mamá. Aunque ya era tarde en Savannah, Vivian contestó. Nolan le explicó rápidamente lo que estaba pasando. Su voz estaba llena de preocupación y le pidió que buscara a mi papá o que, por lo menos, le dijera si conocía algún antecedente familiar relacionado con complicaciones durante el embarazo. Como afuera de la sala de urgencias todo estaba relativamente tranquilo, salvo por los monitores, y Nolan estaba justo detrás de la cortina, pude escuchar la conversación a través del altavoz. La voz de mi mamá no sonaba preocupada. Tampoco asustada. Sonaba molesta. Nolan, en serio, suspiró Vivian, como si estuviera hablando con una adolescente que acababa de hacer un drama por llegar tarde a casa. Sloan siempre hace lo mismo. Se pone nerviosa por cualquier cosa. Harrison está jugando golf con el alcalde en este momento y yo tengo un almuerzo de beneficencia para la sociedad histórica dentro de 1 hora. No puedo ponerme a buscar entre documentos médicos viejos solo porque Sloan tiene un pequeño dolor de cabeza. Después añadió con total tranquilidad, dile que deje de exagerar, que tome agua y que se calme. Tengo que colgar. Los encargados del servicio de comida ya llegaron. Y colgó. El sonido de la llamada terminando pareció quedarse flotando en aquel pasillo frío y silencioso. Nolan se quedó parado en la entrada de la sala, mirando su celular con una expresión de absoluta incredulidad. Después me miró. Yo estaba acostada en aquella cama de hospital, con cables conectados al pecho y luchando por mantenerme estable mientras nuestro bebé también estaba en riesgo. Apretó tanto la mandíbula que pensé que iba a romperse los dientes. Pero no dijo una sola palabra sobre la reacción de mi mamá. Simplemente se acercó, tomó mi mano temblorosa, besó mi frente empapada de sudor y luego volvió con el doctor. Contestó todas las preguntas que pudo con la poca información que conocía sobre mi familia. Gracias a la experiencia médica de Nolan, a que insistió con firmeza para que me atendieran como era debido y al increíble trabajo del personal del hospital, lograron estabilizar mi presión. Pasé una semana entera internada, en reposo absoluto. Durante esos 7 días tan difíciles, mientras me quedaba mirando el techo blanco de la habitación, mi teléfono no sonó ni una sola vez. Mi mamá nunca volvió a llamar para preguntar si yo seguía viva. Mi papá ni siquiera mandó un mensaje. Camila tampoco se molestó en enviar aunque fuera un arreglo de flores típico de hospital. Acostada en aquella cama fría, escuchando el ritmo constante y tranquilizador del corazón de mi bebé en el monitor fetal, algo dentro de mí cambió para siempre. Esa niña desesperada que todavía quería llorando la aprobación de su papá finalmente desapareció. Pensé que si hubiera muerto en esa cama, probablemente mi familia habría convertido mi funeral en otro evento para hacer contactos. Habrían usado mi muerte para despertar lástima entre sus conocidos del club privado. Cuando Nolan finalmente me llevó de regreso a casa, entré a nuestro hogar tranquilo y seguro en Denver. Miré el cuarto del bebé que habíamos pintado juntos y la pequeña cuna de madera que esperaba en una esquina. Ahí me hice una promesa que no pensaba romper. Iba a mantenerlos fuera de nuestras vidas. Ya no iba a perseguir personas que nunca habían querido estar presentes. Y, sobre todo, iba a proteger a mi hijo de su comportamiento tóxico y egocéntrico, sin importar lo que costara. Levanté un muro enorme alrededor de esa parte lastimada de mi corazón y me concentré por completo en prepararme para ser mamá. Y aún después de sobrevivir a todo aquello, aunque me había prometido que ya no tendría nada que ver con ellos, hice un último intento cuando Jasper nació. ¿Por qué siempre les damos una última oportunidad a las personas que más nos han lastimado? ¿Es esperanza o simplemente nos acostumbramos a sufrir? Jasper nació una mañana de jueves, fría y lluviosa, en noviembre. El cielo de Denver estaba oscuro y pesado, pero dentro de aquella sala de parto sentí como si por fin hubiera salido el sol. Llegó bajo las luces brillantes de la habitación, llorando con todas sus fuerzas. Tenía la carita completamente roja y era, sin exagerar, perfecto. Tenía mi nariz, la tranquilidad de Nolan y una cantidad de cabello oscuro, grueso y rebelde. Cuando la enfermera, agotada después del parto, terminó de limpiarlo, lo envolvió con cuidado en una cobija de hospital a rayas y puso su cuerpecito tibio sobre mi pecho. Sentir su pequeño peso contra mí cambió algo dentro de mi cabeza. Todo el resentimiento que todavía cargaba,
Toda la rabia que tenía contra mi familia y contra Savannah, desapareció de golpe. Nada de eso importaba ya. Lo único importante en todo el mundo era aquel pequeño ser que respiraba sobre mi pecho. Los padres de Nolan manejaron desde Wyoming atravesando una tormenta de nieve terrible en cuanto supieron que había entrado en trabajo de parto. Eran personas sencillas y trabajadoras. El papá de Nolan era un mecánico jubilado que había pasado 40 años arreglando motores diésel, y su mamá había trabajado en la cafetería de una secundaria. No usaban ropa de diseñador. No les interesaba aparentar ni les importaba pertenecer a la alta sociedad. Y tampoco sabían jugar esos juegos mentales tan manipuladores. Cuando Nolan los llevó a la habitación de recuperación, su mamá se soltó a llorar de felicidad. Se acercó enseguida y empezó a acariciarme el cabello. Su papá, un hombre con las manos grandes y marcadas por 40 años de trabajar con motores, tomó a Jasper con mucho cuidado de mis brazos. Le dio un beso en la frente. Una sola lágrima recorrió su rostro cansado y dijo en voz baja: «Bienvenido al mundo, campeón. El abuelo está aquí contigo». Los observé mientras llenaban de cariño a mi hijo, con un amor sencillo y sincero. Y, al verlos, sentí una punzada conocida en el estómago. Eso era exactamente lo que se suponía que debían hacer los abuelos. Dejarlo todo por un momento. Atravesar una tormenta de nieve. Estar presentes. A pesar de todas las promesas que me había hecho, decidí intentarlo una última vez. Una última oportunidad para mi papá. No lo llamé. No quería escuchar las disculpas falsas de mi mamá ni sus explicaciones sobre lo ocupados que estaban. En lugar de eso, entré a internet y encargué un anuncio especial por el nacimiento de Jasper junto con una caja de recuerdo. No quise escatimar en gastos. Pagué $500 por una caja pesada de caoba hecha a mano y forrada por dentro con terciopelo azul marino. Adentro puse una foto hermosa y tranquila de Jasper dormido, usando un gorrito tejido con forma de osito y envuelto en una cobija blanca. También incluí una copia de alta calidad de su acta de nacimiento oficial, donde aparecía claramente su nombre y su información familiar. En la tapa de la caja mandé grabar letras doradas que decían: «Para el abuelo Harrison. Conoce a Jasper». Empaqué la caja con muchísimo cuidado dentro de un paquete de envío prioritario. Cerré todo con cinta, como si estuviera protegiendo algo demasiado importante para mí. Después caminé bajo la nieve hasta la oficina de correos y lo envié directamente al edificio corporativo de mi papá. En el exterior escribí con marcador negro y letras grandes: «Personal y confidencial. Entregar directamente a Harrison Sterling». Durante las siguientes 48 horas revisé el rastreo de manera casi obsesiva. Cada hora sacaba el celular para actualizar la información. 2 días después, el martes exactamente a las 10 de la mañana, apareció una notificación en la pantalla. Entregado. Recibido y firmado en recepción. Dejé mi celular completamente cargado sobre la barra de la cocina y esperé. Había imaginado esa escena cientos de veces. Pensaba en mi papá sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, abriendo la caja de cartón con su elegante abrecartas. Me imaginaba levantando la pesada tapa de madera, pasando los dedos por las letras doradas y encontrándose con la fotografía de un bebé que tenía sus mismos ojos oscuros e intensos. Estaba segura de que esa imagen iba a romper aquella frialdad. Pensé que, al ver a su propio nieto, finalmente tomaría el teléfono y me llamaría. Pero pasó una semana. Después un mes. Y luego llegaron 3 meses largos y completamente silenciosos. Mandamos una hermosa tarjeta navideña familiar donde Jasper aparecía sentado debajo de nuestro árbol decorado. Nada. Después enviamos una tarjeta de Pascua. Jasper estaba sentado sobre el pasto de primavera, usando un pequeño suéter azul. Otra vez, nada. Un silencio absoluto. Cada vez que hablaba con mi mamá durante nuestras llamadas obligatorias de cada 2 domingos. Ella soltaba un suspiro y decía casualmente que mi papá estaba completamente ocupado con el nuevo proyecto del hotel en el centro de la ciudad, pero que mandaba decir que me quería. Nunca mencionó la pesada caja de caoba. Nunca habló de las fotos de su nieto. Finalmente, me rendí de verdad. Me enfoqué por completo en mi trabajo como ingeniera y en mi nueva vida como mamá.
Le enseñé a Jasper a gatear por la alfombra de la sala. Me levantaba feliz a las 2 de la mañana para cargarlo y ayudarlo a volver a dormir. Así pasaron 10 meses. 10 meses de silencio absoluto por parte del hombre que me había dado la mitad de mi ADN. Ya había aceptado que mi hijo probablemente nunca conocería a su abuelo materno y que, sinceramente, quizá era lo mejor. Pero 10 meses después, un miércoles cualquiera por la tarde, mi mamá hizo una llamada que estaba a punto de poner mi mundo de cabeza. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar una familia tóxica para proteger su imagen? Yo estaba a punto de descubrirlo. Estaba en la cocina, usando una camiseta vieja y descolorida, limpiando con una esponja húmeda los restos de puré de chícharos que Jasper había embarrado por toda la bandeja de su silla. Jasper estaba feliz, balbuceando y golpeando una cuchara de plástico de colores contra la bandeja, completamente ajeno al caos que estaba a punto de comenzar. De repente, mi celular vibró con fuerza sobre la barra de granito. En la pantalla apareció el nombre de Vivian. Normalmente mi mamá solo llamaba los domingos para cumplir con su rutina semanal de fingir que se preocupaba por mí. Así que una llamada en miércoles era bastante extraña. Hola, mamá, respondí, acomodando el teléfono entre mi oreja y el hombro para poder seguir limpiando. ¿Qué pasa? Es mitad de semana. Eslo, querida, respondió con una voz alegre y brillante, casi demasiado entusiasmada. No podía esperar hasta el fin de semana para contarte la maravillosa noticia. Haremos una gala enorme para tu papá el próximo mes. Va a ser el evento más importante de la temporada en Savannah. Vamos a celebrar su cumpleaños número 66 y, al mismo tiempo, nuestros 40 años de matrimonio. Rentamos todo el salón principal del club privado. Habrá 300 invitados, una banda de jazz de 12 músicos, champán importado, vamos a tener absolutamente de todo. «Guau», respondí, tirando la esponja sucia al fregadero y secándome las manos con una toalla. Suena como algo bastante grande. Seguro que a papá le encantará presumir un poco. Es muy importante, insistió. Su voz tenía una energía extraña, casi nerviosa. Y, Sloan, es increíblemente importante que estés ahí. Tu padre estaría destrozado si su hija mayor no asistiera. Hice una revisión de los vuelos comerciales y puedo reservarte una suite de primera en el Plaza Hotel, en el centro, para que estés cómoda. Me quedé en silencio por un momento y miré a Jasper. Él levantó la vista hacia mí con sus enormes ojos oscuros, me regaló una sonrisa enorme y sin dientes, y después aventó su cuchara de plástico al piso de madera, haciendo un fuerte ruido. Mamá, no sé, respondí con cierta duda. Viajar hasta el otro lado del país ahorita sería muy complicado. Jasper apenas empezó a caminar agarrándose de los muebles y el horario de vuelos de Nolan en la base está pesadísimo este mes. Sinceramente, no creo que podamos hacer un viaje tan largo con un bebé de 10 meses. Al otro lado de la línea hubo un silencio. La voz alegre y refinada que mi mamá siempre usaba desapareció de inmediato. En su lugar apareció un tono mucho más controlado, frío y calculado. Bueno, yo no estaba diciendo que trajeras a toda la familia, respondió tranquilamente, escogiendo cada palabra. Nolan debe estar agotadísimo con sus turnos y, además, a los bebés no les gustan los aviones. Yo pensaba que podrías venir tú sola durante el fin de semana. Nada más tú. Para tu papá significaría muchísimo tener a sus 2 hijas juntas. Hizo una pequeña pausa. Sobre todo porque, bueno, todavía no debería contarte esto antes de que salgan las invitaciones, pero también será una noche muy especial para Camila. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando con Camila? Camila y Preston van a hacer un anuncio enorme durante la gala, exclamó, incapaz de esconder lo orgullosa que estaba. Camila tiene 4 meses de embarazo. Por fin tu papá va a tener un nieto. Está feliz, completamente emocionado. Me quedé sin palabras. Sloan va a anunciar frente a toda la familia y todos nuestros amigos que viene el primer nieto. El primer nieto. Esas palabras me golpearon directamente en el pecho, como si alguien me hubiera dado un puñetazo. Sentí que todo el aire abandonaba mis pulmones de golpe. Estiré la mano y me agarré de la fría barra de granito.
Apreté con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron completamente blancos. Después miré a Jasper. Mi hijo. Mi propio hijo de carne y hueso. Un niño hermoso y lleno de vida que llevaba casi un año respirando, riendo, comiendo, aprendiendo y creciendo frente a mí. Y mi propia mamá estaba borrando su existencia con una facilidad aterradora, simplemente hablando conmigo por teléfono. El primer nieto, repetí. Mi voz salió tan baja y vacía que casi no parecía la mía. Sí, continuó mi mamá, sin darse cuenta de lo que estaba provocando dentro de mí. Es el momento perfecto. Una nueva generación para continuar con el legado de los Sterling. Por eso entiendes que tienes que estar ahí. Se trata de mantener unida a la familia, Sloan. Tienes que apoyar a tu hermana. Algo dentro de mí se rompió. Pero no fue una explosión emocional ni una crisis de llanto. Fue algo mucho más frío. Una fractura limpia y aterradora. Ya no sentía tristeza. Sentía una rabia helada. Voy a estar ahí, respondí. Mi propia voz me resultó extraña. Sonaba tranquila, firme y peligrosamente serena. Colgué sin despedirme. Antes de tomar cualquier decisión, necesitaba descubrir hasta dónde llegaba realmente la mentira de mi familia. Acosté a Jasper en su cuna para que tomara su siesta de la tarde. Después salí al patio trasero y marqué el número de mi hermana. Camila contestó al primer tono. Al fondo se escuchaba ligeramente el ruido del tráfico de la ciudad. Seguramente estaba en su oficina, sintiéndose como la reina del mundo. Sloan, ¿a qué debo el honor?, preguntó con una voz demasiado amable y bastante falsa. ¿Mamá por fin logró convencerte de ir a la gala? Sí, respondí. Mantuve un tono tranquilo, tratando de esconder la rabia que ya me quemaba por dentro. También me contó la gran noticia. Felicidades por el bebé, Camila. Es algo enorme. Gracias, respondió, claramente encantada con los halagos. Papá prácticamente está organizando una fiesta por toda la ciudad. Está vuelto loco de felicidad. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que hasta me dolieron las muelas. Qué bueno por ustedes. Pero tengo una pregunta rápida. Cuando hagan ese gran anuncio en la fiesta y digan que están esperando al primer nieto, ¿papá sabe que mi hijo cumple un año el próximo mes? La seguridad de Camila desapareció al instante. Hubo un silencio pesado y muy incómodo. Escuché el ruido de su ropa mientras se levantaba y cerraba con firmeza la puerta de su oficina. Escucha, Sloan, dijo bajando la voz. Sonaba como si estuviera tratando de ser comprensiva, pero debajo de eso había una clara agresividad. No empecemos con esto ahora. Tú sabes perfectamente cómo es papá. Es un hombre tradicional, de los de antes. ¿Y eso qué significa exactamente, Camila?, insistí, sin dejarla escapar. Camila soltó un suspiro largo, como si yo fuera una niña terca. Mamá ya le contó sobre tu vida allá. Le dijo que te fuiste corriendo hasta la costa oeste. Que ni siquiera te casaste en la iglesia grande de aquí. Y, para serte sincera, también le dijo que tú y Nolan ni siquiera estaban casados legalmente cuando nació el niño. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Le dijo que lo de ustedes había sido algo pasajero. Ya sabes cómo ve papá todo lo que ocurre fuera del matrimonio. Le da vergüenza. Para él, eso afecta la imagen de la familia. Por un instante, la vista se me nubló. Todo el patio pareció teñirse de rojo. ¿Fuera del matrimonio? Mis padres habían sido invitados formalmente a mi boda. Habían recibido las invitaciones. Y ellos mismos habían respondido que no asistirían. Ahora entendía lo que habían hecho. Para cubrir sus propias mentiras y evitar que mi papá se preguntara por qué no había estado presente en la vida de su primer nieto, mi mamá y mi hermana le habían contado una historia completamente falsa. Le hicieron creer que mi hijo había nacido fuera del matrimonio. Que era un secreto vergonzoso. Algo que, según ellas, no merecía llevar el apellido Sterling. ¿Él cree que no estoy casada?, pregunté en voz muy baja. Mi voz estaba cargada de una rabia que apenas podía controlar. No me culpes a mí, respondió Camila a la defensiva, intentando quitarse toda responsabilidad.
Mamá hizo lo que tenía que hacer para proteger la presión de papá y evitar problemas. Si vas a venir a la fiesta el próximo mes, deja al niño en casa, ¿sí? No hagas una escena. No arruines mi noche. Deja que papá tenga su celebración perfecta y después podemos hablar sobre tu hijo. Hizo una pausa y añadió. No seas egoísta, Sloan. Y colgó. Yo me quedé parada en el patio durante 20 minutos completos, mirando fijamente el pasto verde sin realmente verlo. Habían decidido pintarme como una mujer irresponsable y hacer pasar a mi hijo inocente como un secreto nacido fuera del matrimonio, todo para mantener a Camila como la hija perfecta y convertirla en la única heredera. Cuando Nolan finalmente llegó a casa después de su turno, yo estaba sentada completamente inmóvil en la mesa del comedor. Tenía la laptop abierta frente a mí y un vaso de bourbon puro que ni siquiera había tocado. Le conté todo. Pensé que Nolan iba a llorar, que se derrumbaría o que me diría que lo mejor era cortar para siempre con mi familia. Pero hizo algo completamente distinto. Mi esposo, que normalmente era tranquilo y comprensivo, se sirvió un poco de bourbon, se lo tomó de un solo trago sin hacer ninguna mueca y dejó el vaso sobre la mesa con fuerza. Vamos a ir, dijo con firmeza, inclinándose sobre la mesa. Sus ojos se volvieron duros. Durante 31 años, Sloan, les has permitido tratarte como si no importaras. Ahora están intentando borrar la existencia de tu hijo solamente para que Camila siga siendo el centro de atención. Vamos a esa fiesta y vamos a mostrarle a cada persona que esté ahí quiénes son realmente los Sterling cuando nadie los está viendo. Escucharlo decirlo en voz alta despertó algo dentro de mí. La hija lastimada quedó en segundo plano y tomó el control la ingeniera estructural que estaba acostumbrada a analizar problemas y encontrar soluciones. Una estructura dañada no se derriba a golpes sin pensar. Primero encuentras los puntos que realmente la sostienen. Luego descubres dónde están las fallas y dejas que todo caiga por su propio peso. Necesitaba ir antes, le dije a Nolan. Mi cabeza ya estaba calculando todos los detalles del viaje. La gala del aniversario sería el sábado por la noche. Yo tenía que volar a Savannah el martes por la mañana. Necesitaba 4 días completos para encontrar pruebas que nadie pudiera negar. No podía simplemente levantarme en medio del salón y acosarlos. Me llamarían loca, dirían que estaba celosa de Camila y seguramente harían que la seguridad del club me sacara a la calle. Necesitaba pruebas reales de lo que habían hecho. Voy a comprar los boletos ahora mismo, respondió Nolan sin pensarlo. Ya tenía el celular en la mano y estaba abriendo la aplicación de la aerolínea. Yo viajaré con Jasper el sábado por la tarde. Nos quedaremos en un hotel discreto cerca del aeropuerto, lejos de todo. Cuando me des la señal, entraré por esas puertas del salón con nuestro hijo. ¿Estás completamente seguro?, le pregunté, mirándolo fijamente. Necesitaba saber que entendía la gravedad de lo que estábamos a punto de hacer. Va a ser muy feo, Nolan. Esto puede destruir a la familia para siempre. Después de esto ya no habrá vuelta atrás. Ellos la destruyeron primero, respondió con frialdad, mientras su mirada reflejaba una fuerte necesidad de protegernos. Nosotros solamente vamos a mostrarles la factura. Durante los siguientes 3 días me convertí prácticamente en un fantasma. No le dije a mi mamá que iba a llegar a Savannah antes de tiempo. Dejé que mi mamá creyera que yo llegaría el sábado por la mañana, tal como estaba planeado. Renté un sedán gris y discreto usando el apellido de Nolan, para que mi hermana no recibiera ninguna alerta automática a través de su cuenta corporativa de renta de autos. Empaqué un traje oscuro y elegante, un escáner digital de alta resolución y toda la determinación fría que necesitaba para enfrentar lo que venía. Cuando mi avión aterrizó en Savannah el martes por la mañana, el aire húmedo y salado de mi ciudad natal me golpeó el rostro al salir de la terminal. Pero esta vez no sentí nostalgia ni ganas de volver a casa. Sentí que estaba entrando a territorio enemigo. Savannah ya no era la ciudad donde había crecido. Para mí, se había convertido en el lugar donde iba a recuperar la identidad de mi hijo. Lo primero que necesitaba revisar era la oficina corporativa de mi papá. Tenía que descubrir qué había pasado con aquella caja de caoba de $500. ¿Mi papá la había tirado? ¿O ni siquiera había llegado a verla? Tomé el auto que había rentado,
Ni siquiera pasé por el hotel y manejé directamente hacia el centro de Savannah. Llegué a un enorme edificio de cristal que llevaba el nombre de mi familia escrito en grandes letras de acero. Por fin iba a descubrir qué tan grande era realmente la red de mentiras que habían construido. Estacioné del otro lado de la calle y me quedé unos segundos mirando la brillante fachada de Sterling Commercial Real Estate. La brisa del mar entraba por la ventana entreabierta del auto y traía consigo una mezcla de perfume caro, dinero viejo y engaños que llevaban años escondidos. Respiré profundamente, tomé mi bolso de piel y bajé del auto. Atravesé las pesadas puertas giratorias de cristal del vestíbulo. De inmediato reconocí el olor a limpiador de limón y cuero caro. Habían pasado años desde la última vez que estuve ahí, pero prácticamente nada había cambiado. El mismo piso de mármol importado. El mismo ambiente silencioso e intimidante, diseñado para hacerte sentir pequeño. Pero ese día yo no me sentía pequeña. Caminé directamente hacia el enorme mostrador de recepción. Mis tacones resonaban sobre el mármol mientras Wayase, el asistente ejecutivo, escribía rápidamente en su computadora. Cuando levantó la mirada y me vio, sus ojos se abrieron detrás de sus lentes de montura delgada. Mi primer movimiento podía decidir lo que sucedería después. La pregunta era si Wayase finalmente me diría la verdad o si también formaba parte de aquella mentira. Sterling Commercial Real Estate. Habla Wayase. Él había contestado mis llamadas apenas unos meses atrás, siempre con educación, mientras bloqueaba mis intentos desesperados por hablar con mi papá. Pero ahora, al verme parada frente a él, en persona, en medio de aquel enorme vestíbulo de mármol, su fachada profesional empezó a desmoronarse. Sloan, dijo Wayase mientras se ponía de pie y se inclinaba sobre el enorme mostrador de recepción de caoba. Parecía realmente contento de verme, pero también bastante confundido. Dios mío, mírate. Ha pasado demasiado tiempo, ¿viniste a sorprender a tu papá antes de la gran gala de este fin de semana? Algo así, Wayase, respondí, manteniendo la voz tranquila y amable. Necesitaba que confiara en mí. Necesitaba saber la verdad. Escucha, necesito pedirte un favor rápido. Es sobre un paquete que envié hace tiempo. ¿Recuerdas una caja que mandé por envío prioritario hace unos 10 meses? Adentro llevaba una caja de recuerdo de caoba, con unas letras doradas grabadas en la tapa. La sonrisa de Wayase desapareció poco a poco. Una expresión de confusión cruzó su rostro y volvió a sentarse lentamente en su silla. Miró hacia el vestíbulo vacío y de repente pareció sentirse muy incómodo. Sí, la recuerdo perfectamente, dijo bajando la voz casi hasta un susurro. Yo mismo firmé cuando llegó, un martes por la mañana. Era una caja preciosa, Sloan. Incluso alcancé a ver el grabado de la tapa. Pensé que había sido un detalle muy bonito. ¿Se la entregaste a mi papá?, pregunté. El corazón me golpeaba con fuerza contra las costillas. Sloan, la llevé directamente a su oficina privada y la puse justo en el centro de su escritorio. Te lo juro, respondió Wayase. En sus ojos había una sinceridad desesperada. Pero entonces se detuvo. Sus manos temblaron ligeramente mientras las juntaba sobre el escritorio. Camila entró justo detrás de mí para dejar unos contratos del área de marketing. Unos 10 minutos después regresé para llevarle a tu papá su café de la mañana y la caja ya no estaba. Supuse que él la había guardado. Sentí que una sensación fría y desagradable me recorría por dentro. ¿Alguna vez le preguntaste qué había pasado con ella?, insistí, acercándome un poco más al mostrador. Sí, admitió Wayase, con una expresión llena de culpa. Unos días después le pregunté a tu papá si le habían gustado las fotos que venían dentro. Me miró como si yo estuviera hablando en otro idioma. No tenía la menor idea de que le estaba hablando. Hizo una pausa. Camila estaba ahí mismo. En cuanto me escuchó, cambió rápidamente de tema y empezó a hablar de los nuevos permisos de construcción de la zona costera. No quise insistir. Pensé que quizá yo había entendido mal. Me quedé mirando a Wayase. Aquella confirmación cayó sobre mis hombros como un peso enorme. Camila había tomado la caja del escritorio antes de que mi papá siquiera tuviera la oportunidad de verla.
Ella había robado el primer encuentro de mi hijo con su abuelo. Wayase se inclinó un poco hacia mí. Su expresión se volvió más suave y llena de compasión. Sloan, quizá esto te ayude un poco. Tu papá preguntó por ti apenas la semana pasada. Estaba viendo una foto antigua de ustedes dos, de cuando fueron a pescar y tú tenías unos 10 años. Se veía muy triste. Wayase bajó todavía más la voz. Me preguntó si yo creía que algún día ibas a sentar cabeza, conocer a un buen hombre y formar una familia. Wayase me dijo que mi papá estaba preocupado porque pensaba que yo estaba sola y aislada allá en Denver. Mi propio padre creía que yo estaba sola. Ahora todo tenía sentido. Habían interceptado las invitaciones de mi boda. También habían hecho desaparecer los anuncios del nacimiento de Jasper. Habían escondido la caja de caoba. Mi mamá y mi hermana habían construido una realidad completamente falsa para mi papá. Le hicieron creer que yo era una mujer sola, infeliz y sin familia, mientras Camila aparecía frente a todos como la hija perfecta, embarazada y lista para continuar con el legado familiar. Gracias, Wayase, dije con la voz cargada de emoción. Le tomé la mano y se la apreté suavemente. No tienes idea de cuánto necesitaba escuchar eso. Me di la vuelta y salí directamente por las enormes puertas de cristal. No subí a la oficina de mi papá. Todavía no quería verlo. Ya había encontrado la primera grieta importante en aquella estructura de mentiras y ahora sabía exactamente dónde buscar. Mi papá no era quien había creado todo aquel engaño. Era el espectador atrapado en una historia enfermiza que mi mamá y mi hermana habían estado controlando desde las sombras. Mi siguiente parada fue la casa de Camila. Mi hermana vivía en una enorme mansión histórica completamente renovada, ubicada en una de las zonas más caras de Savannah. La casa había sido pagada, en parte, con una generosa herencia que recibió antes de tiempo y de la que, convenientemente, yo nunca recibí nada. Conocía perfectamente su rutina. Todos los martes por la tarde tenía su tradicional reunión para tomar el té en el club privado con sus amigas de la alta sociedad. Su esposo, Preston, normalmente trabajaba hasta tarde en su firma de consultoría política. Estacioné mi sedán gris a 2 calles de distancia y me puse los lentes oscuros. Caminé por la banqueta de adoquines hasta llegar a la puerta trasera de hierro forjado. Tecleé el antiguo código de seguridad que mi mamá usaba para prácticamente todo, la fecha de su aniversario número 40. La pesada puerta de hierro se abrió con un suave sonido metálico. Fue demasiado fácil. Entré por la puerta de la cocina. La enorme casa estaba completamente silenciosa y olía a esos difusores florales carísimos que parecían estar en todos los rincones. Todo ahí gritaba dinero y apariencias. No perdí tiempo admirando los sofás de terciopelo ni las obras de arte modernas que parecían elegidas únicamente para presumir. Subí directamente por la enorme escalera de caoba hasta la oficina privada de Camila. Era un cuarto exageradamente elegante, lleno de libros de piel que probablemente nadie había abierto. Premios de marketing enmarcados y fotografías perfectamente preparadas de Camila y Preston sonriendo frente a las cámaras. Empecé a revisar los cajones. No buscaba algo específico. Solo necesitaba encontrar algún detalle que me llevara hasta la verdad. Encontré recibos de las costosas sesiones de fotos de maternidad de Camila, algunas de ellas de miles de dólares. También encontré facturas relacionadas con la gala del club privado que se acercaba. Pero entonces abrí el último cajón del pesado escritorio de roble. Estaba cerrado con llave. Sonreí con amargura. Camila era demasiado predecible. Desde la preparatoria tenía la costumbre de guardar una llave de repuesto pegada debajo del cajón de en medio. Metí la mano debajo de la madera, sentí el borde áspero de la cinta adhesiva, saqué la pequeña llave y abrí el cajón inferior. Hasta el fondo del cajón, debajo de una gruesa pila de documentos fiscales viejos, encontré un sobreacolchonado de mensajería. Lo saqué con las manos temblando y vacié su contenido sobre el impecable escritorio de piel. Se me cortó la respiración. Ahí estaba, la caja de caoba hecha a mano por la que había pagado $500, todavía envuelta en su plástico transparente original. Camila ni siquiera se había molestado en abrirla. Simplemente la había tomado y escondido en la oscuridad de aquel cajón.
A su lado estaba el hermoso anuncio de nacimiento color crema, con las letras doradas todavía intactas. Y junto a ellos había una pequeña memoria USB plateada. Saqué mi laptop del bolso de piel, la encendí y conecté la memoria. Ser ingeniera estructural me había enseñado a analizar información complicada con mucha atención. Cuando abrí la memoria, encontré carpetas perfectamente organizadas. Entré a una que decía fideicomiso familiar. Dentro había decenas de estados de cuenta bancarios. Yo no era contadora forense, pero los números eran demasiado claros como para ignorarlos. Durante los últimos 3 años, exactamente $4.2 millones habían sido retirados poco a poco del fideicomiso que nuestro abuelo había creado para las dos. El dinero había terminado directamente en una empresa privada registrada a nombre de Camila. Además, había falsificado mi firma en más de 30 documentos para autorizar los retiros. Pero la carpeta que simplemente llevaba el nombre de Vivien fue la que me heló la sangre. Ahí había un archivo completo, sin editar, con mensajes y correos electrónicos entre mi mamá y Camila que se remontaban casi 4 años. Me senté en la costosa silla de oficina de mi hermana y empecé a leer cada palabra. Descubrí que mi mamá, obsesionada con mantener su imagen como una de las grandes figuras de la sociedad de Savannah, había acumulado enormes deudas por unas inversiones fraudulentas en obras de arte. También descubrí que Camila estaba usando el dinero que habían sacado del fideicomiso para ayudarla a pagar esas deudas escondidas, cubriendo a los acreedores antes de que mi papá pudiera enterarse. Entonces llegué al acuerdo que habían hecho entre las dos. Camila pagaría las enormes deudas de Vivien, a cambio, mi mamá se aseguraría de que mi papá nunca descubriera que yo estaba casada ni que tenía un hijo. Uno de los mensajes de Camila decía: papá está obsesionado con el legado. Si descubre que Sloan tiene un hijo legítimo, volverá a dividir la herencia y apartará una parte para el niño. Mantén a Sloan aislada en Denver. Necesito tener el control total del consejo y del dinero que queda. La respuesta de mi mamá apareció justo debajo, enviada 3 minutos después. Ya me encargué de la tarjeta de Pascua que mandó. Harrison no vio nada. Le dije que Sloan está viviendo en pecado y que se niega a casarse. Solo asegúrate de que la transferencia bancaria llegue antes del viernes. El dueño de la galería está amenazando con contarle todo a tu papá. Habían vendido literalmente el derecho de mi hijo a formar parte de la familia para cubrir una deuda relacionada con sus negocios de arte. Habían borrado la existencia de Jasper por $4.2 millones. Copié con mucho cuidado todos los archivos en mi propia laptop y protegí la carpeta con una contraseña que solo yo conocía. Después le envié un enlace seguro a Donovan, el socio principal del despacho de abogados que había manejado los negocios de mi familia durante 3 décadas. Era un hombre muy respetado en Savannah, alguien cuya palabra tenía muchísimo peso y que no toleraba los fraudes financieros. Luego volví a guardar la memoria USB original, la caja de caoba sin abrir y el anuncio de nacimiento dentro del sobre acolchonado. Cerré el cajón, volví a pegar la llave debajo del escritorio y salí de la casa sin dejar ninguna señal de que había estado ahí. Ya tenía el mapa completo de sus mentiras. También tenía en mis manos el punto débil de toda aquella estructura. Ahora solo faltaba dejar que todo se viniera abajo. Finalmente llegó la noche del sábado. Afuera, el ambiente estaba pesado y húmedo, como suele sentirse Savannah antes de una tormenta de verano. El club privado estaba lleno de asistentes que corrían de un lado a otro, estacionando autos deportivos de lujo y elegantes sedanes negros. Esperé dentro del auto rentado, a unas calles de distancia, hasta que recibí un mensaje de Nolan. Ya estamos en el hotel. Jasper ya comió y está contento. Esperamos tu señal. Respiré profundamente, bajé del auto y entré por las enormes puertas dobles del salón justo a las 7 de la noche. Esa vez no llevaba la ropa sencilla y discreta que normalmente usaba para pasar desapercibida. Llevaba un vestido negro de seda, perfectamente ajustado, unos tacones altos y una expresión de calma absoluta que incluso a mí me sorprendía. Mi mamá me vio casi de inmediato. Se acercó rápidamente entre los invitados, usando un vestido color marfil lleno de pedrería. Cuando vio la seguridad con la que había llegado, su sonrisa se volvió rígida y nerviosa. Se acercó, me tomó del brazo y me llevó un poco aparte,
lejos de los invitados que disfrutaban sus copas de champaña. Sloan, susurró mientras fingía darme un beso en la mejilla sin arruinar su maquillaje. ¿De verdad viniste? ¿Dónde está tu equipaje? Te ves muy elegante. En el hotel, mamá, respondí con tranquilidad mientras retiraba mi brazo de su mano. No me perdería esto por nada del mundo. Rápidamente me llevó hasta una pequeña mesa escondida en una esquina del salón, justo al lado de las puertas de la cocina, por donde el personal entraba y salía constantemente. Siéntate aquí, cariño. Tu papá está muy ocupado esta noche con todos los inversionistas, así que quédate tranquila y no llames la atención. No hagas ninguna escena, ¿entendido? Le sonreí con educación y me senté. Pero no pensaba quedarme ahí mucho tiempo. En cuanto ella se dio la vuelta para acercarse a un concejal local y empezar a saludarlo con toda su amabilidad. Me levanté y caminé directamente hacia la cabina de control audiovisual que estaba al fondo del enorme salón. El coordinador del evento, un hombre de unos 20 años que parecía bastante estresado, llevaba unos audífonos y revisaba rápidamente una laptop conectada al enorme proyector del techo. Disculpa, le dije usando mi tono más firme y profesional. Soy Sloan Sterling, la hija mayor de Harrison. Hubo un pequeño cambio de planes para la presentación sorpresa durante los brindis. El coordinador se puso nervioso de inmediato. Señora, su mamá me dio instrucciones muy claras de no cambiar nada del programa. Todo está calculado minuto por minuto. Lo entiendo perfectamente, lo interrumpí con tranquilidad. Saqué 2 billetes nuevos de $100 de mi bolso y los deslicé discretamente sobre su portapapeles. Pero Camila me pidió que me encargara personalmente de esto. Es una sorpresa muy especial y emotiva para mi papá. Solo necesito conectar mi laptop al sistema principal y manejar la presentación desde aquí. Así tú puedes concentrarte en las luces. El hombre dudó. Miró los $200, luego me miró a mí y finalmente se hizo a un lado. Conecté rápidamente mi laptop al sistema principal. Tener experiencia en sistemas tenía sus ventajas. Una vez que tomé el control de la pantalla, la presentación quedaría lista para mostrar exactamente lo que yo había preparado. A las 8:15 en punto, la banda de jazz de 12 integrantes dejó de tocar. El salón quedó en completo silencio mientras mi papá se levantaba de la mesa principal y hacía sonar suavemente su cuchillo de plata contra la copa de champaña. Comenzó con un gran discurso sobre sus 40 años de matrimonio, hablando de Vivien como si fuera la esposa perfecta. Después levantó su copa y dio un brindis lleno de emoción por Camila y Preston, celebrando la llegada de lo que él llamaba su primer nieto. Y entonces hizo exactamente lo que mi mamá esperaba que hiciera. Giró la mirada hacia el fondo del salón y me encontró entre los 300 invitados. «¿Y tú, Sloan?», dijo con ese tono de lástima mezclado con burla. «¿Cuándo te toca a ti? No nos hagas esperar demasiado». Camila sonrió con satisfacción. Vivien me lanzó una mirada dura. Y de pronto, todo el salón estaba observando a la hija mayor que, según ellos, seguía sola y sin hijos. Mi mano descansaba sobre el teclado de la laptop. Por fin había llegado el momento. No volví a esconderme. No bajé la mirada. Me puse de pie y acomodé con calma la parte delantera de mi vestido negro de seda. Miré al hombre que había ignorado mi existencia durante 10 meses. Miré a la mujer que había mentido sobre mi vida para proteger sus propios secretos. Y miré a la hermana que había intentado borrar a mi hijo de la familia. «Papá», dije. Mi voz atravesó el silencio del salón. No necesitaba gritar. La acústica era perfecta y todos podían escucharme. Hace 10 meses recibiste una invitación. Estabas invitado. Presioné la tecla Enter. Detrás de mi papá, la enorme pantalla del proyector descendió desde el techo con un zumbido mecánico. Un potente haz de luz blanca iluminó el salón y, de pronto, una fotografía enorme y perfectamente nítida apareció en toda la pantalla. Era una foto de Jasper sentado en la alfombra de nuestra sala, usando un pequeño suéter azul y mostrando una sonrisa enorme y llena de alegría frente a la cámara. Tenía exactamente los mismos ojos oscuros e intensos que mi papá. Un enorme suspiro de sorpresa recorrió el salón entre los 300 invitados. Algunas mujeres se taparon la boca,
completamente impactadas. Varios hombres se movieron incómodos dentro de sus elegantes trajes mientras empezaban a murmurar entre ellos. Mi papá se dio la vuelta y se quedó mirando la enorme imagen del niño. La pesada copa de champaña de cristal se le resbaló de la mano temblorosa y cayó al piso de mármol, haciéndose pedazos. El fuerte sonido del cristal al romperse hizo que todos guardaran silencio. Se llama Jasper, dije con claridad mientras salía de las sombras de la cabina audiovisual y caminaba lentamente por el pasillo central. El sonido de mis tacones resonaba por todo el salón. Presioné un botón del control inalámbrico que llevaba en la mano y la imagen cambió. Ahora aparecía una copia en alta resolución del acta de nacimiento oficial de Jasper, donde quedaba claramente registrado que Nolan y yo éramos sus padres y que nuestro matrimonio era completamente legal. La mentira de que mi hijo había nacido fuera del matrimonio acababa de quedar expuesta frente a todos. Tiene 10 meses, continué con voz firme. Ustedes fueron invitados oficialmente cuando nació. También fueron invitados a mi boda hace 3 años. Te envié una caja de caoba hecha especialmente para él, con sus fotografías, directamente a tu oficina privada. Y llamé 11 veces a tu línea directa. Dejé de caminar cuando estaba a unos 6 metros de la mesa principal. Entonces señalé directamente a Camila. Había perdido todo el color de su rostro. Parecía completamente aterrada. Pero tu hija favorita y tu esposa perfecta interceptaron todos esos mensajes. Ellas escondieron la caja. Borraron los correos. Te ocultaron a tu propio nieto. Las piernas de mi papá comenzaron a fallarle. Se agarró con las 2 manos del borde de la mesa para evitar caer al suelo. No podía apartar los ojos de la pantalla. Entonces dejó escapar un sonido extraño, quebrado, que jamás había escuchado salir de un hombre adulto. Era el sonido de alguien que acababa de descubrir que toda la realidad en la que había vivido durante años estaba construida sobre mentiras. Sloan, detén esto inmediatamente, gritó mi mamá. Su fachada perfectamente controlada se había hecho pedazos. Se lanzó hacia mi papá y lo tomó del brazo de su traje. Le está mintiendo, Harrison. Solo está celosa de su hermana. Está mal de la cabeza. No mires eso. Camila ya estaba reaccionando. El pánico se había apoderado completamente de ella. Se levantó de golpe de su silla y salió corriendo hacia la cabina audiovisual, intentando llegar al equipo para detener la presentación. Apágalo, gritó desesperada al coordinador del evento. Detén todo ahora mismo, desconéctalo. Yo no me moví. Simplemente presioné una vez más el botón de mi control. La pantalla cambió nuevamente y mostró una imagen enorme de los mensajes entre mi mamá y Camila, colocados junto a los estados de cuenta que mostraban las transferencias fraudulentas. Las palabras aparecían en letras gigantes, lo suficientemente grandes para que nadie en aquel salón pudiera fingir que no las había visto. Mantén a Sloan aislada. Necesito tener el control total del consejo. Yo me encargué de la tarjeta de Pascua. Solo asegúrate de que la transferencia bancaria se complete. Retiro autorizado por $4.2 millones. El silencio que cayó sobre el salón era tan pesado que casi costaba respirar. Todos los inversionistas importantes, los políticos locales y las personas de la alta sociedad que habían asistido estaban viendo las pruebas de cómo Vivian y Camila Sterling habían estado sacando dinero de su propia familia y ocultando deliberadamente a un niño inocente para encubrir sus problemas financieros. Camila llegó hasta la cabina audiovisual y empezó a jalar los cables con desesperación, pero ya era demasiado tarde. La imagen seguía proyectada en la pantalla, completamente visible para todas las personas importantes de Savannah. Mi papá apartó lentamente la mirada de la pantalla y observó a mi mamá. Su rostro reflejaba un horror que jamás había visto en él. Las venas de su cuello se marcaban mientras intentaba controlar la rabia. Tú, murmuró, con la voz temblándole. Ya no le importaba que cientos de personas estuvieran observándolos. Tú escondiste a mi nieto para pagar tus deudas. Mi mamá apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un hombre se levantó de una de las mesas VIP cerca del escenario. Era Donovan, el socio principal del despacho de abogados de la familia. Se abrochó lentamente el saco. Su expresión era seria y completamente firme.
En una mano llevaba una gruesa carpeta legal de color manila. Harrison, dijo Donovan con una voz fuerte y segura, como alguien acostumbrado a manejar asuntos legales delicados. Sloan está diciendo la verdad. Abrió la carpeta. He pasado las últimas 48 horas revisando estos documentos junto con nuestro equipo de contabilidad forense. Camila falsificó la firma de Sloan en más de 30 documentos relacionados con los retiros del fideicomiso durante los últimos 3 años. El salón quedó en absoluto silencio mientras continuaba. Se transfirieron ilegalmente exactamente $4.2 millones a una cuenta privada en el extranjero. Una parte importante de ese dinero se utilizó para cubrir en secreto las deudas que Vivien tenía por sus inversiones en arte. Las dos conspiraron para mantener a Sloan completamente fuera de todo esto y evitar que se realizara una auditoría obligatoria del patrimonio familiar. El caos estalló en el salón. Preston, el esposo de Camila y político en ascenso que dependía muchísimo de su imagen pública, soltó una expresión de puro rechazo. Se alejó de la mesa principal como si de repente no quisiera estar cerca de nadie de esa familia. Miró a Camila. Ella permanecía inmóvil al fondo del salón, con las lágrimas corriendo por su rostro y el maquillaje completamente arruinado. Preston bajó lentamente la mirada hacia su mano, se quitó el anillo de oro que llevaba en el dedo y lo dejó caer sobre el mantel blanco. El sonido metálico fue seco y pesado. Después salió del salón sin mirar atrás. Donovan, no puedes hacer esto aquí, tartamudeó Camila desde el otro lado del salón, levantando las manos mientras las lágrimas seguían cayendo. Esto es un asunto privado de familia. Podemos arreglarlo. Esto ya no es simplemente un asunto familiar, respondió Donovan con frialdad. Estamos hablando de fraude financiero y posibles delitos federales. Y ya envié todo el expediente a la Fiscalía Federal. A partir de este momento, quedas completamente fuera de tu puesto como directora ejecutiva de Sterling Commercial Real Estate. Mi mamá cayó de rodillas sobre su costoso vestido color marfil. Lloraba desesperadamente mientras extendía las manos para agarrarse del pantalón del traje de mi papá. Harrison, por favor, suplicó, completamente destruida. Lo hice por nosotros. Lo hice para proteger nuestra vida, nuestra posición y todo lo que hemos construido en esta comunidad. Sloan nos abandonó. Se fue a Denver. Mi papá bajó la mirada hacia la mujer con la que había compartido 40 años de su vida. En sus ojos ya no quedaba amor, respeto ni compañerismo. Todo desapareció en cuestión de segundos y fue reemplazado por una frialdad absoluta. Apartó con fuerza la pierna de las manos de mi mamá. No gritó. No la insultó. Ni siquiera discutió con ella. Simplemente le dio la espalda. También ignoró a Camila, que seguía llorando y tratando de explicar lo inexplicable. Entonces me miró directamente a mí. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por su rostro marcado por los años, empapando el cuello blanco de su camisa. Eslo, murmuró con la voz quebrada. De pronto parecía un hombre viejo y agotado. ¿Dónde está mi nieto? Saqué el teléfono de mi bolso y le mandé un solo mensaje a Nolan. Ahora. Él estaba esperando en el vestíbulo. Papá, dije suavemente. Toda la rabia que había llevado dentro durante tanto tiempo empezó a desaparecer, dejando solamente una tristeza profunda por todos los años que habíamos perdido. Si quieres conocerlo. Mi papá no dudó ni un segundo. Se alejó del pastel de aniversario completamente arruinado, de su esposa que seguía llorando y de su hija favorita, ahora expuesta frente a todos. Caminó conmigo por el centro del salón y no volteó ni una sola vez. El enorme vestíbulo del club estaba completamente vacío. Lo único que se escuchaba era el sonido tranquilo del agua cayendo de una gran fuente de mármol en el centro. Cuando mi papá y yo atravesamos las pesadas puertas de madera, dejando atrás los gritos y el caos del salón, los vimos. Nolan estaba de pie junto a la fuente. En sus brazos sostenía a Jasper. Mi hijo llevaba unos pequeños pantalones color caqui y una camisa blanca de botones. Estaba completamente despierto, mordiendo tranquilamente su propia manita mientras observaba cómo se movía el agua de la fuente. Cuando mi papá los vio, sus pasos se detuvieron.
El hombre poderoso e intocable que durante décadas había dominado el mundo inmobiliario de Savannah parecía haberse derrumbado por completo. Se quedó a unos 3 metros de distancia, incapaz de dar el último paso. Su pecho subía y bajaba con dificultad mientras intentaba contener los sollozos. Se cubrió la boca con una mano temblorosa y se quedó mirando al niño que tenía prácticamente sus mismos rasgos. Al niño que le habían hecho creer que era un error vergonzoso. Nolan levantó la mirada. No parecía enojado. Solo miraba a aquel hombre con una profunda tristeza. Entonces dio un paso hacia adelante y acomodó con cuidado a Jasper entre sus brazos. Harrison, dijo Nolan con suavidad. Su voz profunda resonó en el tranquilo vestíbulo de mármol. Quiero presentarte a tu nieto. Él es Jasper. Mi padre dio un paso al frente, inseguro y temblando. Extendió las 2 manos, pero los dedos le temblaban tanto que apenas podía controlarlos. Nolan le entregó a Jasper con mucho cuidado. Mi padre abrazó el cuerpo tibio y pesado de mi hijo contra su pecho. Luego cayó de rodillas sobre el duro piso de mármol, escondió el rostro en el cuello de Jasper y comenzó a llorar desconsoladamente, sin importarle por primera vez su orgullo ni quien pudiera verlo. Jasper normalmente desconfiaba de los desconocidos, pero esa vez no lloró ni intentó alejarse. En cambio, levantó una de sus pequeñas manos y tocó suavemente la mejilla de mi padre, todavía cubierta de lágrimas. Mi padre soltó una risa entrecortada y, mirando hacia mí por encima de la cabeza de Jasper, tenía los ojos rojos y una expresión llena de arrepentimiento. Sloan, dijo con la voz quebrada, perdóname. Dejé que construyeran una barrera entre nosotros porque fui demasiado orgulloso para buscarte por mi cuenta. Dejé que nos quitaran todo esto. Me acerqué y apoyé una mano sobre su hombro. Lo sé, papá. Pero estamos aquí ahora. Las consecuencias de aquella noche fueron rápidas, duras y devastadoras. Cuando una familia construye su vida sobre mentiras, basta con que aparezca la verdad para que todo se venga abajo. El lunes por la mañana, apenas 36 horas después de la gala, Donovan presentó oficialmente ante las autoridades los documentos relacionados con el fraude. Como parte del dinero del fideicomiso había sido transferido entre estados y enviado a cuentas en el extranjero, el caso pasó de inmediato a una investigación federal. El martes por la tarde, agentes del FBI llegaron a la oficina de Camila y salieron del edificio cargando cajas llenas de discos duros y documentos, frente a todos los empleados de la compañía. 3 semanas después, Camila fue formalmente acosada. La antigua niña dorada de la alta sociedad de Savannah terminó apareciendo en los principales medios empresariales locales, pero esta vez por un escándalo. Totalmente desprestigiada, tuvo que renunciar a su puesto y vender gran parte de sus bienes para poder pagar su costosa defensa legal. Preston, al darse cuenta de que tanto el dinero como la influencia política habían desaparecido, inició un divorcio que recibió mucha atención pública. Peleó con fuerza por la custodia y finalmente la obtuvo cuando nació su hijo, argumentando que los cargos de fraude contra Camila y todo lo ocurrido demostraban que ella no estaba en condiciones de ejercer como madre. El destino de mi madre fue, al menos desde su propia perspectiva, todavía peor. Cuando sus deudas ocultas y su participación en el fraude del fideicomiso salieron a la luz entre la élite del club, se convirtió en una persona prácticamente rechazada por todos. Las mismas mujeres con las que había jugado tenis durante décadas dejaron de contestarle las llamadas. Perdió su lugar en la junta de una organización benéfica, después su puesto en la sociedad histórica y, finalmente, le pidieron discretamente que renunciara a su membresía del club para evitar que el escándalo siguiera creciendo. Mi padre no tuvo absolutamente ninguna compasión. Mi padre se mudó de inmediato de la enorme mansión histórica que había compartido con mi madre y solicitó el divorcio, argumentando que había sufrido un abuso financiero extremo. Contrató a un equipo de abogados muy agresivo para asegurarse de que Vivian recibiera solamente lo mínimo que la ley del Estado le permitía. Ella me llamó una vez, unos 4 meses después de la gala. Estaba llorando desconsoladamente y me suplicaba que hablara con mi padre para hacerlo cambiar de opinión, que le recordara los 40 años que habían pasado juntos. Sloan, tú ganaste, sollozó por teléfono. Ya demostraste lo que querías demostrar. Por favor, dile que me deje quedarme con la casa. No tengo a dónde ir. Mis amigas ni siquiera quieren verme.
Yo estaba sentada en la tranquilidad de mi sala en Denver, mirando por la ventana a Jasper mientras jugaba en el arenero con Nolan. No solo robaste dinero, mamá, le respondí con frialdad. Intentaste borrar a mi hijo de la vida de su propio abuelo. Tú misma provocaste todo esto. Ahora tendrás que enfrentar las consecuencias. Colgué y bloqueé su número para siempre. Desde ese día no he vuelto a hablar con ella ni con Camila, y no pienso hacerlo. 8 meses después del enorme escándalo en el club, mi padre tomó una decisión que sorprendió a todo el mundo empresarial de Savannah. Renunció oficialmente como director ejecutivo de Sterling Commercial Real Estate y dejó el control de la empresa en manos de una junta directiva independiente. Vendió su colección de autos antiguos, liquidó la enorme propiedad familiar y metió su vida en unas cuantas maletas. A mediados de febrero se mudó a Denver. No compró una mansión enorme y presumida en las montañas. En cambio, compró una casa sencilla, de estilo tradicional, en una zona tranquila rodeada de árboles, a solo 6 cuadras de la nuestra. Ver en quien se había convertido Harrison Sterling era algo difícil de creer. El intimidante empresario, siempre vestido de manera impecable y acostumbrado a gritarles a los contratistas por teléfono, había desaparecido. En su lugar había un hombre mayor, tranquilo y mucho más reflexivo. Usaba suéteres gruesos de lana, tomaba café negro sentado en el porche y pasaba las tardes en el garaje aprendiendo a construir pequeñas casitas de madera para pájaros. No llegó esperando que lo perdonáramos de inmediato. Simplemente empezó a estar presente. Todos los martes y jueves, hiciera frío, lloviera o nevara, mi padre era el encargado de recoger a Jasper de la guardería. Una tarde llegó una tormenta de nieve enorme. Las calles estaban prácticamente bloqueadas y el tráfico era un caos. Yo estaba atrapada en mi firma de ingeniería y tenía miedo de que mi padre no pudiera llegar por Jasper. Llamé a la guardería y la maestra soltó una pequeña risa. Ah, Sloan, no te preocupes. Harrison ya está aquí. Su coche se quedó atorado, así que caminó el último tramo bajo la nieve. Está sentado en el rincón de lectura leyendo un cuento con Jasper. Está empapado, pero no quiso que te llamáramos para no preocuparte. Jasper todavía no podía pronunciar bien la palabra abuelo, así que lo llamaba Bumpa. Y la primera vez que Jasper corrió por la sala gritando Bumpa, mi papá no pudo contener las lágrimas. El mes pasado, un domingo por la tarde, mi papá vino a cenar con nosotros, como solía hacerlo. Después de comer, Nolan y yo nos sentamos en el sofá frente a él. Miré a Nolan y él sonrió mientras tomaba mi mano. Papá, dije con suavidad. Él levantó la mirada de su taza de café, atento de inmediato. ¿Todo está bien? ¿La casa tiene algún problema? Si hace falta, puedo llamar a un contratista. La casa está perfecta, papá, respondí riendo bajito. Solo queríamos contarte algo. Estoy embarazada otra vez. Vamos a tener una niña. Mi padre se quedó completamente inmóvil. Despacio, dejó la taza sobre la mesa de madera. No celebró ni dijo nada. Simplemente se inclinó hacia adelante, apoyó los codos sobre las rodillas, escondió el rostro entre sus grandes manos y comenzó a llorar. Fue un llanto tranquilo, pero profundo. Como si por fin estuviera soltando años de culpa, tristeza y arrepentimiento. Papá, pero es una buena noticia, le dije mientras me acercaba y le ponía una mano en la espalda. Respiró profundamente, todavía temblando, y levantó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban llenos de emoción. Sloan, susurró con la voz quebrada. Esta vez quiero saberlo desde el primer día. Quiero estar esperando en el hospital cuando nazca. Una vez me lo perdí porque dejé que unas mentiras me cegaran. No voy a volver a hacerlo. Por favor, déjame estar ahí. Tú vas a ser la primera persona a la que llamemos, le prometí. Si hay alguien en tu vida que insiste constantemente en ser el intermediario entre tú y las personas que quieres, pregúntate por qué. Un puente existe para que la gente pueda cruzarlo. Pero cuando alguien construye ese puente y después se queda vigilando la entrada, quizá no está protegiendo a nadie, quizá solo está intentando controlar quién puede pasar. A veces tienes que rodear ese puente. Tomar el teléfono, ir personalmente hasta esa puerta y llevar contigo las pruebas de lo que realmente pasó.
Haz lo necesario para que la verdad llegue a quienes nunca tuvieron la oportunidad de conocerla. Porque la verdad no siempre llega sola. En mi caso, casi no llegó. Estuve a punto de esperar demasiado. No cometas el mismo error. Mucha gente me ha dicho que fui demasiado dura, que exponer a mi madre y a mi hermana y hacer que enfrentaran consecuencias legales y públicas fue demasiado para tratarse de una familia. Pero si tú estuvieras en mi lugar, viendo cómo borraban la existencia de tu hijo mientras intentaban quedarse con millones de dólares, ¿habrías hecho algo diferente? Me gustaría saber qué piensas.